Y vamos a realizar ahorita un par de ejemplos de el cálculo de curvas verticales. Entonces, en esta hoja de cálculo de acá están los datos del ejercicio que aparecía ahí en la diapositiva. Entonces, tenemos los mismos datos. La estación, vamos a cambiar acá la forma de presentarlo. La elevación del PIB, pendiente de entrada, pendiente de salida y velocidad de diseño. Lo primero que ustedes hacen para resolver un ejercicio de este tipo es determinar el gradiente. Determinar el gradiente y verificar si amerita o no amerita diseño. Entonces, para el gradiente ya tenemos la expresión acá, pendiente 2 menos 2.5 menos pendiente 1, 1.25. Entonces, el gradiente acá resulta 3.75 negativo. Al ser un valor negativo significa que esta curva es en cresta y al ser el valor absoluto de este número mayor a 0.5%, entonces amerita un diseño. Ahora, lo otro que nosotros necesitamos es determinar la longitud de la curva. Todo esto lo vamos a hacer a partir de la tabla que ya les mostraba en la diapositiva, en la cual tenemos en la primera fila distintas velocidades de diseño, en la segunda fila valores de K para curva en cresta y en la tercera fila valores de K para curvas en columpio. Nosotros lo que tenemos es una curva en cresta, entonces vamos a tomar esta fila como referencia y vamos a fijarnos cuánto es la velocidad de diseño de nuestro tramo. Entonces tenemos 90 kilómetros por hora. Vamos a buscar en la tabla una velocidad de diseño de 90, pero si se fijan no existe una velocidad de 90. Entonces hay que aplicar una interpolación. Ahora yo les pregunto, ¿ya les enseñaron a interpolar en métodos numéricos? A ver, ¿ya saben cómo hacer una interpolación, muchachos? Bueno, lo que hemos estado viendo es cómo encontrar raíces y cómo resolver ecuaciones de segundo grado y primer grado. No sé cómo eso aplica exactamente a este caso, ¿sí? Ok, se les puede enseñar a interpolar también. Entonces, vean. José, apaga el micrófono. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para 80 kilómetros por hora, corresponde un valor de K para curvas en cresta de 24. Para 90 kilómetros por hora, que es lo que andamos buscando, corresponde un valor desconocido X, que es lo que necesitamos. Y para 95 kilómetros por hora, según lo que dice acá la tabla, el valor de K corresponde a 46. Entonces, aquí vamos a tomar, vamos a hacer una resta. Tendríamos 95 menos 80.
da 15. Acá tendríamos 46 menos 24, ahí tendríamos 22. Luego hacemos estos valores menos los de la parte superior, tendríamos 90 menos 80, acá tendríamos 10. Y aquí x menos 24, tendríamos x menos 24. Entonces acá lo que tienen es una regla de 3, simplemente van a multiplicar en cruz y van a determinar el valor de x, van a despejar el valor de x. Entonces, vayan haciendo ese cálculo ahí, muchachos, y me dan el valor de x, por favor. Vamos a seguir con las evaluaciones entonces. A ver, Derek, ayúdame a hacer esa operación ahí en cruz. 15 por x menos 24, luego 10 por 22 y despeja x. Profe, debajo del 22 va x menos 24. ¿O es un Sí, solo término con 10? sí, ahí es. Va Ok. debajo. Y eso genera confusión. Sí. Profesor, a mí me da x igual a 38.667. 38667. Ok, ese es el valor que nosotros vamos a tomar. Si fijan acá ya estaba calculado. Vamos a tomar entonces longitud igual a k por a. Mi valor de k lo voy a copiar por aquí. Si se fijan, la longitud da negativa. Esto es producto de que no se tomó aún el valor absoluto del gradiente. Entonces vamos a corregir eso acá en la programación. Tenemos una longitud de 145 metros. Sucede que acá nosotros vamos a tomar el valor absoluto y el inmediato superior múltiplo de 20. El valor inmediato superior número múltiplo de 20. ¿Cuál sería ese valor? ¿Cuál sería el número? 160. Exactamente. Entonces vamos a tomar que la longitud de nuestra curva va a ser 160 metros. Ahora, voy a mostrarles acá algo, un momento.
Entonces, si ustedes analizan acá, muchachos, ¿cuál de estos tres casos tenemos nosotros ahorita? Si vamos a ver los datos, pendiente 1 positiva, pendiente 2 negativa, pendiente 1 positiva, pendiente 2 negativa. Entonces, la curva que tenemos, la curva en cresta que tenemos en este momento, corresponde a esta primera que pueden ver en pantalla. Entonces, ¿qué puntos son necesarios para realizar el diseño? Vamos a tomar en cuenta todos los puntos notables de la curva vertical. ¿Cuáles serían los puntos notables de la curva vertical? Serían los que están viendo ahorita en pantalla. El PCB, necesitamos conocer su estación y su elevación. El PIB, del cual ya conocemos su estación y su elevación. Y el PTB, del cual también vamos a calcular la estación y la elevación. Las curvas verticales tienen como base matemática el cálculo de una parábola. Entonces, la parábola es simétrica a partir del eje, sería nuestro eje Y, estaría en el PIB. Entonces tendríamos la misma distancia del PIB a PCB y del PIB al PTB. Entonces, eso es lo que vamos a considerar. De esa forma, nosotros encontramos las estaciones. Nosotros tenemos la estación del PIB. Entonces, la estación del PCB sería estación del PIB menos la longitud entre 2. Y acá ya está dado, miren. Entonces tendríamos estación del PIB 0 más 530.20 menos la longitud entre 2. Longitud entre 2, 160 entre 2 es 80. Y de esa forma tenemos la estación del PCB. Para la del punto de determinación sería estación del PCB más la longitud total. Estación del PCB más longitud total. Una vez que ya tenemos las estaciones, vamos a cambiar esto que dice acá. Acá serían estaciones. Tenemos las estaciones, calculamos la elevación. Las elevaciones acá hay que tener cuidado y hay que analizar el sentido de las pendientes. Por ejemplo, la elevación que yo conozco es la del PIB. La pendiente 1, que es esta, si nosotros vamos avanzando de izquierda a derecha, es positiva porque vamos ascendiendo. Pero si vengo desde el PIB hacia el PCB, sería negativa porque voy descendiendo. Entonces ahí hay que considerar ese signo. Tendríamos la elevación del PCB, sería elevación del PIB, que ya está dada, 85.4, menos la pendiente 1, que corresponde a la parte izquierda de la gráfica, por la longitud entre 2. ¿Por qué la longitud entre 2? Recuerden, dije que son simétricas, entonces hay la misma distancia del PIB a PCB y del PIB a PTB. Entonces por L medio. Todo esto vamos a tener dividido entre 100 para eliminar el porcentaje. Así obtengo la elevación del punto de comienzo. Ahora, para la elevación del punto de terminación, lo que tendríamos, analizar el sentido de la pendiente nuevamente. Si se fijan, tenemos una pendiente negativa, vamos de izquierda a derecha. Entonces la ecuación sería elevación del PIB menos pendiente 2 por longitud entre 2, entre 100. Entonces acá sería elevación del PIB 85.4, sería menos
pendiente, acá el signo ya está dado en menos 2.5, entonces no hay necesidad que yo lo ponga acá en el Excel. Ya menos pendiente por distancia, que es L medio, 80 metros, entre 100 para eliminar el porcentaje. Y de esa forma tenemos las dos estaciones y las dos elevaciones. Una vez que ya tenemos la estación y la elevación, vamos a identificar cuál es la estación del punto más alto o del punto más bajo, según sea el caso. Para este caso es una curva en cresta, entonces lo que vamos a identificar es el punto más alto. ¿Qué datos vamos a calcular ahí? Vamos a calcular estación y elevación. La estación del punto más alto se calcula con esta ecuación que estaba en la presentación, la cual considera en el numerador el producto de la pendiente de entrada por la longitud entre el gradiente. Entonces la distancia, esta distancia se mide a partir desde el PCB, a partir del PCB, y se toma el valor absoluto. Acá nos da 53.3. Entonces la estación de ese punto corresponde a la estación del PCB más esta distancia. Entonces la estación del PCB, según lo que ya habíamos hecho, era 0 más 450.20 más 53.33 y nos da 503.53. Una vez que hemos identificado eso, procedemos a realizar la tabla de replanteo. La tabla de replanteo es vital para poder materializar la construcción y esta tiene diferentes componentes. En la primera columna tenemos puntos, acá van los puntos notables de la curva. Entonces acá partimos del PCB, vamos a colocar la estación del PCB y vamos a colocar el parámetro X, la distancia X, que es la distancia medida desde el PCB. Entonces acá sería 0, estamos en la misma estación PCB, entonces mi distancia es 0. Luego tendríamos el Y es la distancia que hay desde las tangentes hacia la curva, distancia vertical. Entonces esa se obtiene con esta ecuación. Para este caso X sigue siendo 0, entonces acá va a ser 0. La elevación sobre la tangente corresponde a la que ya hemos calculado acá arriba, sería 84.4. Y la elevación sobre la curva, va a ser igual a la elevación sobre la tangente más menos el Y. ¿De qué va a depender este más menos? Bueno, acá lo tienen. Va a ser positivo cuando la curva sea en columpio, va a ser negativo cuando la curva sea en cresta. Entonces, para este caso lo vamos a dejar ya programado para una curva en cresta. Sería elevación sobre la tangente menos Y. Ahora tenemos que completar las estaciones hasta la mitad de la curva, o sea, hasta el P y B. Entonces yo voy a escribir acá la estación inmediata superior múltiplo de 20, que sería la estación 460. Y voy a ir avanzando cada 20 hasta la estación del PIB. Vamos a ver cuál es la estación del PIB. Es la 530.20. Entonces yo vengo acá, tengo 520 y 530.20. Esto corresponde a la estación del PIB. Y la vamos a escribir dos veces. ¿Por qué la vamos a escribir dos veces? No, es una parábola. Entonces, esto que acabamos de hacer lo hacemos de PCB a PIB y luego de PTB a PIB.
Seguimos acá. Ahora tomo el inmediato superior múltiplo de 20, que sería la estación 540. Y sigo en ese mismo sentido, cada 20, 560, 580, hasta la estación del PTB, que según lo que habíamos calculado es la estación 610.20. Entonces estaría acá 610.20. Esta última estación corresponde a la estación del punto de terminación de la curva, o sea, al PTB. Ahora, la distancia X se mide desde el PCB hacia cada punto. Entonces tendríamos, acá sería la estación en la que estamos, menos la estación del PCB. Dar en Java. Y esta distancia la vamos a dejar con 2 decimales. Eso se aplica hasta el PI de la vertical. Lo mismo hacemos desde el punto de terminación. Entonces partimos de 0 por acá y la distancia X es medida a partir del PTB. Entonces vamos a tener 610.20. Esta celda va a estar en Java porque ese valor va a ser constante para todas las restas, menos la estación anterior. O sea, ahí tengo valores de distancia y tengo hasta el PIB de la misma forma. Entonces vamos a copiar acá formato. Y lo que sigue es el cálculo de Y. Entonces, la fórmula ya está por acá. Vamos a sustituir esos valores. Tendríamos pendiente 2 menos pendiente 1, eso es gradiente. Entonces nosotros tenemos el gradiente ya calculado acá en una celda. Sería 3.75 entre 2 veces la longitud son 160 metros. Una va a estar en llevada, esta otra también. Entre 2 por longitud por 100. Cierro. Y sería por la longitud X al cuadrado. La longitud X sería la que tenemos acá en la tabla, al cuadrado. Vamos a poner acá potencia. Y el valor de Y sería 0.011 metros. Esto mismo aplicamos de este punto hacia el PIB. Y hacemos la misma programación desde el PTB hacia el PIB. Entonces tendríamos, sería 0, vamos a comprobar acá si está bien. Tendríamos gradiente, pendiente 2 menos pendiente 1 es 3.75. Entre 2 por la longitud, 2 por la longitud, está bien, por x al cuadrado. Ok, estamos bien. Entonces, estos mismos valores los calculamos desde el PTB hasta el PIB. Ustedes pueden comprobarlo en sus calculadoras.
Ahora, lo siguiente es determinar las elevaciones sobre la tangente. Nosotros tenemos 3 puntos notables de la curva vertical: el PCB, el PIB y el PTB. Nosotros ya conocemos las elevaciones de esos 3 puntos. Para el PCB ya las habíamos calculado, 84.4. Para el PTB, 83.4, según lo que ya habíamos calculado. Y para el PIB es un dato del ejercicio, 85.4. ¿Cómo calculamos las elevaciones sobre la tangente? Está dado acá, miren. Para el caso de la primera parte de la curva, que va de PCB a PIB, de PCB a PIB, nosotros vamos a tener que va a ser igual a la elevación del PCB más la pendiente 1 por la distancia X entre 100 para eliminar el porcentaje. Entonces tendríamos elevación del PCB más la pendiente 1 es 1.25% por la distancia X sobre 100 para eliminar el porcentaje. Este dato es fijo. El dato de la pendiente también es fijo. Lo único que va a ir variando es la distancia. Y ahí tenemos el valor de la elevación sobre la tangente. Esta misma fórmula la van a replicar hasta llegar al PIB. Nosotros deberíamos de llegar al PIB con la misma elevación dada en el enunciado, 85.4. Vamos a ver si al sustituir la fórmula llegamos. Sí llegamos, miren, 85.4. Entonces estamos programando bien. Lo mismo hacemos para la otra parte de la curva. Ahora venimos de PTB hacia PIB. Tendríamos. Ahora nuestra elevación de partida es la del PTB. La pendiente 2 es negativa. Es negativa si nosotros vamos de PIB a PTB, pero es positiva si nosotros vamos de PTB hacia PIB. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. Tendríamos elevación del PTB más la pendiente más la pendiente. Esta vez es pendiente 2. Entonces vamos a tomar acá el valor absoluto de ese valor para que no haya ningún inconveniente. Por la distancia X entre 100 para eliminar ese porcentaje. Entonces, eso mismo lo vamos a ir haciendo y vamos a fijar estas celdas. Y vamos a ir replicando ese cálculo en cada una de las estaciones. Al final, debemos de llegar de igual forma con 85.4. Y la elevación sobre la curva. La elevación sobre la curva se refiere a las cotas a lo largo de la curva vertical. Y ya la teníamos programada, como es una curva en columpio, en cresta, sería elevación sobre la tangente menos y. Simplemente hacemos esos cálculos. Ustedes los pueden comprobar ahí con sus calculadoras ahorita en este momento.
y pueden preguntar si tienen preguntas. Preguntas, muchachos. Bueno, creo que enseñó varios tipos de curvas, ¿no? En la presentación. Entonces, dependiendo del tipo de curva que tengamos, ¿qué tanto cambia el ejercicio? Solo hay dos tipos de curvas, en cresta y en columpio. Sí, ¿qué tanto Y la cambia? que acabamos de hacer es en cresta. En lo que noté que iba a cambiar más, profe, Lo que en pasa los es- signos, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos, yo les dije, podemos tener, se nos pueden presentar curvas en cresta con diferentes valores dependientes, que son las tres que ustedes ven ahorita en esta imagen. Entonces yo los mandé a identificar solo para que vieran cómo era el gráfico de la curva vertical y pudimos ver que es como la primera que tenemos acá en la parte izquierda de la imagen. Entonces, lo único que cambian son los signos. Sí, prácticamente. El procedimiento es el mismo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, ¿nos va a compartir ese documento? Sí, sí se lo voy a compartir. Necesito una persona, un voluntario. No es para hacerle una pregunta ni para quitarle 5 puntos. Bien. Voluntario. Un voluntario, muchachos. Sí, que hay que hacer. Profe, yo pensé que primero iba a decir que Un íbamos a hacer y después iba a pedir el voluntario. voluntario. A ver, aquí se trabaja ciega. A ver, un voluntario. No es Diga. nada mal. Diga. Bien. Ok, José, necesito que haga una lista de las personas que van a asistir mañana a clase presencial. Esto debido a que si tenemos menos de 20 personas, entonces vamos a ocupar todo el periodo para la clase, para así preparar ejercicios para un periodo completo. Porque si tenemos más, entonces hay que dividirlo y eso ya lo hace perder a ustedes en tiempo y contenido. Entonces, esa lista, sí, no, es que yo no quiero entrar al WhatsApp, se me está saturando mucho el celular. Lo que necesito es que usted me mande la lista de cuántas personas van a asistir. Ok. Con nombre. Con nombre y apellido. Para más tardar a la 1 p.m. ¿Dónde mandamos eso entonces? No, yo no sé cómo se van a arreglar con José, si le van a escribir a él acá por Teams o si le van a escribir por el WhatsApp. Que ¿Al grupo? escribamos aquí en Teams un comentario, un solo. Porque No, tenemos Sería el número mejor, no, completo. mejor al grupo en realidad. Al grupo de WhatsApp. Así Bueno, ahí selecciono me rápido. pasa la lista entonces. Vamos a ver otro ejemplo, muchachos. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez tendremos acá, nos piden calcular las elevaciones de la curva vertical. Tenemos los mismos datos de entrada. Estación del PIB, elevación del PIB, pendiente de entrada, pendiente de salida y la velocidad de diseño del tramo de carretera. Entonces, igual, lo mismo. Primero calculamos el gradiente. El gradiente acá, pendiente 2 menos pendiente 1, resulta 2.8. Ese valor es mayor que 0.5%, por lo tanto amerita diseño. Y el gradiente es positivo, por lo tanto la curva que tenemos acá es en columna. Entonces, es el mismo procedimiento. ¿Qué vamos a calcular ahora? La longitud de la curva a partir de la tabla. Vamos a tomar un valor K
para una velocidad de 80 kilómetros por hora, que es lo que dice el ejercicio. Como la curva que tenemos es en columpio, entonces el K va a ser 21 y tendríamos 21 por el gradiente serían 2.8 y la longitud que me da son 58.8 metros. Esa es la longitud mínima que va a tener la curva. Yo puedo tomar el inmediato superior múltiplo de 20. Pude haber tomado 60, elegí tomar 80 para no tener una curva tan corta. Y continuamos con el cálculo de los puntos notables, las estaciones de los puntos notables. Estación del PCB, de la misma manera, que sería igual a estación del PIB menos la longitud entre 2. La estación del PTB, que sería estación del PCB más la longitud total. Y calculamos la elevación. Elevación del PIB. Si ustedes analizan acá, vamos a hacer un gráfico. Entonces vamos a utilizar formas. Vamos a simular lo que tenemos acá de esta curva. Tenemos una pendiente de entrada de 2.5%, suponiendo una inclinación más o menos así como la que ven ahorita. Vamos a ponerle un grosor mayor de 2.5% y una pendiente de salida, pendiente 2, con 5.3%. Entonces la curva vertical vendría más o menos, no me va a salir ahí ese gráfico, ya mire ya. No me va a salir ese gráfico ahí. Entonces la curva vendría acá en la parte izquierda el PCB, y vendría recorriendo por aquí y sería cóncava hacia arriba, o sea, en columna. Entonces esa es la situación que tenemos ahorita. ¿Qué conocemos nosotros? Conocemos la elevación del PIB, que es en este punto. Entonces de este punto hacia la izquierda la pendiente es negativa. Entonces tomamos para el cálculo de la elevación del PCB la cota del PIB menos la pendiente por distancia. De esa forma obtenemos una elevación de 54. Para el PTB, si nosotros vemos el gráfico, vamos de el PIB hacia el PCB, vamos ascendiendo, o sea, la pendiente es positiva. Entonces acá la elevación sería elevación del PIB más la pendiente por distancia. ¿Cuál sería la distancia? Estamos hablando que del PIB a cada uno de los otros dos puntos hay la mitad de la longitud. Entonces, obtenemos este valor, 57.2. En este caso, solamente en este caso, si ustedes analizan las elevaciones de los puntos notables, 54 para el punto de comienzo,
55 para el punto P y B y 57.12 para el PTB. Entonces acá el punto más bajo para las curvas en columpio, lo que se busca es el punto más bajo. Pero no aplica. ¿Por qué no aplica? Porque el punto más bajo de la curva es el punto de comienzo. Si se fijan, tenemos dos pendientes ascendentes. Entonces la curva va a venir de este punto, que es el que está más abajo, y toda va a ir ascendiendo. Entonces ahí no vamos a calcular. Acá no aplica esto. Y luego vamos a crear la tabla de replanteo, la cual contiene la misma información que ya veíamos en la tabla anterior. En la primera columna, los puntos notables, PCB, luego estaciones cada 20 hasta el PIB. Continuamos cada 20 hasta el PTB. Y calculamos la distancia X. Para la primera parte, la distancia X medida desde el PCB. Para la segunda parte, medida desde el PTB. Y luego el cálculo de el Y, del parámetro Y. Sería, según lo que tenemos acá, gradiente, pendiente 2 menos pendiente 1, eso es 2.8, entre 2 por la longitud fueron 80, por 100 para eliminar ese porcentaje, por la distancia X al cuadrado. Entonces, ahí ya lo tenemos. Y ahí tenemos Y para cada uno de esos valores. Al ser la curva simétrica, entonces pueden ver que los valores de Y coinciden de PCB a PIB como de PTB a PIB. Y las elevaciones sobre la tangente son producto de las distancias por las pendientes. Acá tendríamos elevación del PCB más la distancia, son 20, por la pendiente 1, 2.5%, hasta llegar al PIB con 55, que es el dato del ejercicio. Luego, para llegar a la del PTB, seguimos en ese mismo sentido, dado que vamos ascendiendo. Igual, tomamos distancia, elevación anterior, más distancia por pendiente. Y la elevación sobre la curva es producto de la elevación sobre la tangente más Y. ¿Por qué sería más? Porque la curva ahora está en columpio. Y de esa forma se calculan los dos tipos de curvas verticales. ¿Alguna pregunta? ¿De qué era que dependía el tamaño de la tabla? Depende de la longitud de la curva. O Y sea, eso de es lo la que... 1 más 140 a la 1 más 220 tenemos los 80 metros que tiene de longitud la curva. ¿Y los múltiplos los escogemos siempre nosotros de 20 o como es? Múltiplos de 20. Las tablas, la tabla, o sea, las estaciones se ubican, además de los puntos notables, ustedes ubican estaciones cada 20. Eso es. Es como en el anterior, miren, en el anterior nosotros el PCB no era un punto, una estación, un múltiplo de 20, pero la estación inmediata superior sí la tomamos múltiplo de 20. Y así sucesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Creo que sobre esto va en orden, sino un ejercicio, por ejemplo, que nos dé como guía, paso 1, paso 2. Primer paso sería hallar la unidad de Sí, distancia, por ejemplo. muchachos, acá están enumerados, miren. Primero, gradiente. Segundo, valor de K. Tercero, la longitud. Cuarto, serían acá estaciones. Acá un error de tipeo.
estaciones. Quinto, elevaciones de los puntos notables. 6, cálculo de la elevación del punto más alto. 7, la estación del punto más alto. 8, el cálculo de Y. 9, elevación sobre la tangente. Y 10, elevación sobre la curva. O sea, ahí está todo. No sé qué más quiere que le ponga ahí. Si quedaron con dudas, mañana lo vemos en un ejercicio en la sesión presencial. Sí, eso está largo, profesor. Sería bueno volverlo a ver. Sí, también tienen el video del ejercicio para repasarlo. Ok, no hay más preguntas. Profe, antes de las 1 necesito